¿Quién era Jesús antes de la creación del mundo? Esta no es una pregunta de curiosidad ociosa, es una pregunta que toca el corazón mismo de nuestra fe. Porque si Jesús fue meramente un hombre extraordinario que nació en Belén, entonces nuestra fe es en vano. Si fue simplemente un profeta enviado por Dios, entonces no es diferente de Moisés o Elías. Si fue una criatura exaltada, el primero de los seres creados, entonces no puede salvarnos, porque solo Dios puede salvar. Pero si Jesús es quien la Escritura declara que es, el Verbo eterno que era con Dios y era Dios desde antes que los fundamentos de la tierra fueran establecidos, entonces tenemos algo más que un maestro moral. Tenemos un Salvador todopoderoso. Tenemos un Dios que se hizo carne para rescatarnos. La doctrina de la preexistencia de Cristo no es un mero detalle teológico para académicos. Es el fundamento sobre el cual descansa toda la obra de redención. Si Cristo no es eterno, su sacrificio no tiene valor infinito. Si Cristo no es Dios, no puede ser el mediador entre Dios y los hombres. Si Cristo tuvo un comienzo, entonces no es digno de la adoración que le debemos. Por eso, los herejes de todos los siglos han atacado precisamente este punto. Arrio, en el siglo IV, declaró que hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Los testigos de Jehová, en nuestros días, afirman que Jesús es un Dios menor, la primera creación de Jehová. Los unitarios niegan que el Hijo comparta la esencia del Padre, pero la Iglesia de Cristo ha confesado desde el principio con las Escrituras en la mano que Jesucristo es verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre, por quien todas las cosas fueron hechas. Esta es la fe que defendemos, esta es la verdad que proclamamos, este es el Cristo que adoramos. Hoy vamos a explorar las profundidades de esta doctrina gloriosa. Vamos a ver lo que la Escritura revela sobre quién era Jesús antes de que el tiempo comenzara. Vamos a contemplar la gloria que compartía con el Padre antes de que existiera el mundo, y vamos a maravillarnos ante el misterio de un Dios eterno que se hizo hombre para salvarnos. Antes de continuar, si el canal La Palabra Sagrada ha sido de edificación para tu vida espiritual, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir llevando la sana doctrina a más personas en todo el mundo hispanohablante. Abre tu Biblia conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y prepárate para contemplar al Cristo que la mayoría del mundo no conoce. No el Jesús domesticado de la imaginación popular, no el maestro gentil de las tarjetas navideñas, sino el Verbo eterno, el Dios todopoderoso, el creador y sustentador de todo lo que existe. Este es el Cristo que adoramos. Este es el Salvador en quien confiamos. Este es el Señor ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor para gloria de Dios Padre. La iglesia primitiva murió por esta verdad. Los mártires fueron a las llamas, cantando himnos a Cristo como Dios. Los padres de la iglesia dedicaron sus vidas a defender la plena deidad del Hijo contra los ataques de los herejes. Los concilios ecuménicos formularon credos precisamente para proteger esta doctrina de la distorsión. No estamos tratando con un tema periférico, estamos en el centro mismo de lo que significa ser cristiano. Negar la eternidad y deidad de Cristo es negar el cristianismo mismo, y afirmarla con convicción es estar en la compañía de los apóstoles, los mártires, los reformadores y la Iglesia a través de los siglos. No hay pasaje en toda la Escritura que presente con mayor claridad y poder la preexistencia y divinidad de Cristo que el prólogo del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Estas palabras, escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo, contienen verdades muy profundas. Son tan profundas que las mentes más brillantes de la historia han dedicado sus vidas a explorarlas sin agotarlas. Observa las 3 afirmaciones que Juan hace sobre el Verbo en el primer versículo. Primera, en el principio era el Verbo. Juan no dice, en el principio llegó a ser el Verbo, o en el principio fue creado el Verbo. Usa el verbo griego en, era, que denota existencia continua. Cuando el principio comenzó, el Verbo ya era. No tuvo origen, no tuvo comienzo. Cuando el tiempo empezó a correr, el Verbo ya existía en la eternidad. Esta frase nos remite inmediatamente al Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Juan va más allá. Moisés nos dice que en el principio Dios creó. Juan nos dice que en el principio el Verbo ya era. Antes de la primera palabra de creación, antes del primer rayo de luz, antes del primer átomo de materia, el Verbo existía. Segunda, el Verbo era con Dios. Esta preposición con en griego es pros, que implica no solo compañía, sino intimidad, relación cara a cara. El Verbo no solo existía en el mismo espacio que Dios, estaba en comunión perfecta con Él. Había una relación personal eterna de amor perfecto entre el Verbo y Dios. Aquí tenemos un vislumbre del misterio de la Trinidad. El Verbo era con Dios, lo que implica distinción de personas. No son la misma persona, pues uno está con el otro. Y sin embargo, como veremos en la tercera afirmación, son el mismo Dios. Tercera, el Verbo era Dios. Aquí Juan no dice que el Verbo era un Dios, como falsamente traducen algunos. El griego es inequívoco, theos en o logos. Dios era el Verbo. La construcción gramatical con theos, sin artículo precediendo al verbo, enfatiza la naturaleza divina del Verbo. No era simplemente divino, era Dios mismo. En una sola frase, Juan establece tanto la distinción como la unidad. El Verbo es distinto del Padre, era con Dios, pero el Verbo comparte la misma esencia divina, era Dios. 2 personas, una naturaleza. Esto es el misterio de la Trinidad que la Iglesia ha confesado desde el principio. El versículo 2 reafirma, este era en el principio con Dios. ¿Por qué la repetición? Porque Juan quiere que no quede duda. El Verbo no llegó a estar con Dios en algún punto de la historia. Desde la eternidad, desde antes que hubiera tiempo, el Verbo estaba en perfecta comunión con el Padre. Y luego viene el versículo 3, que conecta la eternidad del Verbo con la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es devastador para cualquier cristología que rebaje a Cristo a una criatura. Si todas las cosas fueron hechas por Él, entonces Él no puede ser parte de las cosas hechas. Si sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, entonces Él mismo no fue hecho. El Creador no puede ser criatura. El que hizo todas las cosas no puede ser una de las cosas hechas. Este es el testimonio apostólico. Jesús de Nazaret, el carpintero de Galilea, el que caminó por los polvorientos caminos de Palestina, es el mismo Verbo eterno por quien los mundos fueron formados. El bebé que María envolvió en pañales es el mismo Dios Todopoderoso. El que habló y el universo saltó a la existencia. ¡Qué doctrina tan gloriosa! ¡Qué verdad tan transformadora! El que murió en la cruz no era un mártir ordinario, era el autor de la vida entregando su vida para que nosotros pudiéramos vivir eternamente. El mismo Juan que escribió estas palabras había reclinado su cabeza sobre el pecho de Jesús en la última cena. Había caminado con él por los polvorientos caminos de Galilea. Había visto sus milagros, escuchado sus parábolas, presenciado su muerte y contemplado su resurrección.
Y después de décadas de reflexión, después de una vida entera meditando en quién era realmente aquel con quien había caminado, Juan comienza su evangelio no con el nacimiento en Belén, no con el bautismo en el Jordán, sino con la eternidad, porque entendió que no puedes conocer verdaderamente a Jesús sin saber que Él es el Verbo eterno. Los otros evangelios comienzan con genealogías, con profecías, con ángeles anunciando el nacimiento. Juan comienza antes del comienzo. En el principio era el Verbo, antes de Abraham, antes de Adán, antes del primer hágase la luz. El Verbo ya era. Esta es la perspectiva que necesitamos para adorar correctamente. No adoramos a un hombre que fue deificado, adoramos a Dios que se hizo hombre. La dirección del movimiento es crucial, no es de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. No es criatura exaltada, sino creador encarnado. Y cuando entendemos esto, todo cambia. Nuestra adoración se profundiza, nuestra confianza se fortalece, nuestra esperanza se vuelve inconmovible. Porque nuestro Salvador no es alguien que llegó a ser poderoso, es el Todopoderoso que eligió hacerse débil por nosotros. Si el prólogo de Juan nos presenta la preexistencia de Cristo desde la perspectiva del apóstol inspirado, la oración de Juan 17 nos la presenta desde los propios labios de Jesús. Es la noche antes de la crucifixión. Jesús está en el aposento alto con sus discípulos. Ha lavado sus pies, ha instituido la cena del Señor, ha dado sus últimas instrucciones y ahora, en presencia de sus discípulos, eleva su voz al Padre en lo que conocemos como la oración sacerdotal. En el versículo 5, Jesús pronuncia estas palabras extraordinarias. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Detente y contempla la magnitud de esta declaración. Jesús no está pidiendo una gloria nueva, está pidiendo la restauración de una gloria que ya poseía. Con aquella gloria que tuve contigo, tiempo pasado, era suya, le pertenecía, la había disfrutado en comunión perfecta con el Padre. ¿Y cuándo la había tenido? Antes que el mundo fuese. No antes de su bautismo, no antes de su nacimiento en Belén, no antes de la creación de Adán, antes que el mundo fuese, antes que existiera materia, espacio o tiempo. En la eternidad pasada, cuando solo existía Dios, el Hijo ya estaba allí revestido de gloria divina. Esto no es algo que un profeta pudiera decir. Moisés nunca afirmó tener gloria con Dios antes de la creación. Elías no reclamó existencia eterna. Ningún ángel, por exaltado que sea, podría pronunciar estas palabras sin cometer blasfemia. Solo Dios puede decir, antes que el mundo fuese, yo era y era glorioso. Jesús lo dice y al decirlo, está declarando sin ambigüedad su plena deidad. Pero observa también la naturaleza de esta gloria. No era una gloria delegada como la que Moisés tenía cuando descendía del monte con el rostro resplandeciente. No era una gloria prestada como la que los ángeles reflejan de la presencia divina. Era una gloria compartida, la gloria que tuve contigo. Una gloria que pertenecía tanto al Hijo como al Padre, porque ambos comparten la misma esencia divina. Esto nos lleva a uno de los textos más importantes del Antiguo Testamento sobre la gloria de Dios. En Isaías 42:8, Jehová declara, «Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas». Dios no comparte su gloria con nadie, es exclusivamente suya. Ninguna criatura, por exaltada que sea, puede participar de la gloria divina. En el sentido ontológico, la gloria de Dios es incomunicable a seres creados. Y sin embargo, Jesús afirma que tenía esa misma gloria con el Padre desde la eternidad. La única explicación coherente es que Jesús no es una criatura, es Dios mismo.
comparte la gloria del Padre porque comparte la naturaleza del Padre. Es de la misma sustancia, de la misma esencia, de la misma deidad. Más adelante, en la misma oración, en el versículo 24, Jesús dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Otra vez la misma nota, antes de la fundación del mundo. El amor entre el Padre y el Hijo no comenzó en Belén, no comenzó en la eternidad pasada como si hubiera un momento de inicio. Es un amor eterno, sin principio, porque el Hijo es eterno, como el Padre es eterno. Esta oración sacerdotal es, por tanto, uno de los testimonios más poderosos de la Escritura sobre la preexistencia y deidad de Cristo. Sale de sus propios labios, es pronunciada en el contexto más solemne imaginable, la víspera de su muerte, y afirma sin reservas que Él existía en gloria con el Padre antes de que el universo fuera creado. Considera el peso de estas palabras. Jesús está a punto de enfrentar la cruz. Sabe que será traicionado, arrestado, golpeado, escupido, coronado de espinas, clavado en un madero. Sabe que cargará los pecados de su pueblo y experimentará el abandono del Padre. Y en ese momento de suprema solemnidad, ¿qué pide? No pide escapar del sufrimiento, no pide que el cáliz pase de él. Pide ser restaurado a la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. Esto nos dice algo profundo sobre lo que la encarnación significó para el Hijo. Él, que era rico, por nosotros se hizo pobre. Él, que era glorioso, por nosotros se humilló. El que habitaba en luz inaccesible, por nosotros vino a las tinieblas de un mundo caído. La encarnación no fue un paso hacia arriba para Jesús, fue un descenso inconmensurable. El infinito se hizo finito, el eterno entró en el tiempo. El omnipotente se hizo vulnerable, el omnipresente se limitó a un cuerpo humano. Y sin embargo, incluso en su humillación, nunca dejó de ser quien era. Incluso cuando caminaba polvoriento por Galilea, seguía siendo el que sustenta el universo. Incluso cuando dormía agotado en la barca, seguía siendo el Señor del viento y el mar. Incluso cuando colgaba moribundo en la cruz, seguía siendo el autor de la vida. Esta es la paradoja gloriosa de la encarnación. Completa humanidad sin dejar de ser completa deidad. Debilidad humana abrazada por poder divino. Gloria velada, pero no eliminada. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, nos ofrece uno de los pasajes cristológicos más elevados de todo el Nuevo Testamento. En Colosenses 1:15-17 encontramos lo que muchos eruditos consideran un himno cristiano primitivo, una confesión de fe sobre la persona de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este pasaje ha sido objeto de controversia a lo largo de la historia, particularmente por la expresión primogénito de toda creación. Los arrianos del siglo IV y sus herederos espirituales modernos han intentado usar esta frase para argumentar que Cristo fue la primera criatura de Dios. Pero esta interpretación ignora completamente el contexto y el significado bíblico del término primogénito. En la cultura hebrea, el primogénito no era necesariamente el que nacía primero cronológicamente, era el que tenía la posición de preeminencia, el heredero principal, el que recibía la doble porción y la bendición especial.
David fue llamado primogénito por Dios en el Salmo 89:27, aunque era el menor de los hijos de Isaí. Israel fue llamado primogénito de Dios en Éxodo 4:22, aunque Abraham no fue el primer hombre. El término denota rango y dignidad, no origen temporal. Además, el contexto inmediato destruye cualquier interpretación arriana. Pablo no dice que Cristo fue la primera cosa creada, dice que Cristo es el creador de todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Si Cristo creó todas las cosas, entonces Él no puede ser parte de todas las cosas. El creador es distinto de la creación. El que hace no es parte de lo hecho, y Pablo es exhaustivo en su descripción. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo el orden creado material y espiritual, terrenal y celestial, visible e invisible, fue creado por Cristo. No hay excepción, no hay categoría de ser creado que escape a su obra creadora. Si los ángeles más exaltados fueron creados por Él, entonces Él no es un ángel. Si los tronos celestiales fueron establecidos por Él, entonces Él está por encima de todos los tronos. Y luego viene la afirmación definitiva, y Él es antes de todas las cosas. No, Él fue, como si hubiera existido antes y luego dejado de existir. Él es, presente continuo. Su existencia trasciende el tiempo. Él es eternamente antes de todas las cosas, porque Él es eterno, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo no solo creó el universo, lo sostiene en este preciso momento. Mientras escuchas estas palabras, Cristo está manteniendo en existencia cada átomo, cada molécula, cada galaxia. Si Él retirara su poder sustentador por un instante, toda la creación se desintegraría en la nada de la cual vino. Esto es lo que los teólogos llaman la providencia preservadora de Cristo. El universo no es un reloj al que Dios dio cuerda y dejó funcionando solo. Es sostenido activa y continuamente por el poder del Hijo. El autor de Hebreos expresa la misma verdad. Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. El mismo verbo que habló y creó los mundos continúa hablando para mantenerlos en existencia. ¡Qué visión tan majestuosa de nuestro Salvador! No es un profeta que vivió hace 2000 años y murió, es el Dios eterno que sostiene el universo en este momento y que reinará por los siglos de los siglos. Cuando Pablo escribió estas palabras a los colosenses, estaba combatiendo una herejía que amenazaba a la iglesia primitiva. Había maestros que colocaban a Cristo como uno más en una jerarquía de seres espirituales. Importante sí, pero no supremo. Había quienes lo veían como un intermediario, un escalón en una escalera celestial, pero no como Dios mismo. La respuesta de Pablo es categórica. Cristo no es uno entre muchos, es el primero sobre todos. Es el creador de todos los otros seres, sean visibles o invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades. Toda la jerarquía celestial que los falsos maestros invocaban fue creada por Cristo y para Cristo. Esta verdad tiene una aplicación directa para nosotros. No necesitamos intermediarios entre nosotros y Dios, además de Cristo. No necesitamos santos, ángeles, a María o cualquier otra criatura como mediadores. Tenemos acceso directo al trono de la gracia a través del único mediador, Jesucristo hombre, que es también Jesucristo Dios. Cualquier sistema religioso que interponga otras figuras entre el creyente y Cristo está negando implícitamente la suficiencia de nuestro Señor. Si Cristo es quien Pablo dice que es, el creador y sustentador de todo, la cabeza de toda autoridad, entonces Él es todo lo que necesitamos. La supremacía de Cristo no es una doctrina abstracta, es la base de nuestra confianza en la oración.
nuestra seguridad en la salvación, nuestra libertad del miedo a los poderes espirituales. Si el que está por nosotros es el mismo que creó y gobierna todo lo que existe, ¿quién estará contra nosotros? Hay un texto más en Colosenses que debemos considerar antes de avanzar. En el versículo 19, Pablo escribe: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Toda plenitud. No una porción de la divinidad, no algunos atributos divinos. Toda la plenitud de la deidad habita en Cristo. Pablo expandirá esto en el capítulo 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto significa que cuando miras a Jesucristo, estás viendo todo lo que Dios es, no una representación parcial, no un reflejo atenuado. La totalidad de lo que significa ser Dios está presente en la persona del Hijo. El Padre no retuvo nada de sí mismo. Todo lo que el Padre es, el Hijo lo es igualmente. Esta doctrina de la plenitud en Cristo tiene implicaciones devastadoras para cualquier sistema religioso que proponga que necesitamos algo además de Cristo para estar completos espiritualmente. Pablo escribió Colosenses precisamente para combatir falsas enseñanzas que decían: sí, Cristo es importante, pero también necesitas este conocimiento secreto, estas prácticas ascéticas, estas experiencias místicas. La respuesta de Pablo es clara. En Cristo habita toda la plenitud, no necesitas nada más. No hay conocimiento espiritual que esté fuera de él. No hay experiencia mística que te acerque más a Dios que la comunión con Cristo. No hay práctica religiosa que añada algo a lo que Él ya es y ya ha hecho. Cristo es suficiente, completa y absolutamente suficiente, porque Él es el Dios completo y absoluto. La carta a los Hebreos comienza con una de las declaraciones cristológicas más sublimes de toda la Escritura. Sin introducción, sin saludos preliminares, el autor lanza inmediatamente a sus lectores a las alturas de la gloria de Cristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cada frase de este pasaje está cargada de significado teológico. Desempacaremos las verdades principales. Primero, por quien asimismo hizo el universo. Aquí tenemos otra afirmación inequívoca de que Cristo es el agente de la creación. El Padre creó el universo a través del Hijo, no como un instrumento pasivo, como un martillo en manos de un carpintero, sino como agente activo que comparte la obra creadora con el Padre. La palabra griega traducida universo es tous aionas, literalmente los siglos o las edades. Esto incluye no solo el espacio, sino también el tiempo mismo. Cristo no solo creó la materia, creó el tiempo. Esto solo puede ser verdad de alguien que existe fuera del tiempo, que es eterno en el sentido más absoluto. Y segundo, siendo el resplandor de su gloria. La palabra griega apaugasma puede significar tanto resplandor como reflejo, pero no debemos entender esto como si Cristo fuera un mero reflejo pasivo de la gloria divina, como la luna refleja la luz del sol. Más bien, Cristo es el resplandor activo, la irradiación de la gloria del Padre, así como los rayos del sol son de la misma naturaleza que el sol mismo. No son algo separado añadido al sol, sino la emanación natural de lo que el sol es. Así Cristo es la emanación eterna de la gloria del Padre. Son distintos pero inseparables. No puedes tener el sol sin sus rayos, y no puedes tener al Padre sin el Hijo.
Esta analogía, aunque imperfecta como toda analogía de la Trinidad, nos ayuda a entender tanto la distinción como la unidad. El Padre y el Hijo son distintos, el Sol y sus rayos no son idénticos, pero son inseparables y de la misma naturaleza. Los rayos son tan Sol como el Sol mismo. Tercero, la imagen misma de su sustancia. La palabra imagen aquí es carácter, de donde deriva nuestra palabra carácter. Era el término usado para la impresión que un sello deja en la cera, una representación exacta del original. Cristo no es una copia aproximada del Padre, es la impresión exacta, la representación perfecta, la réplica precisa de la sustancia divina. Todo lo que el Padre es en su esencia, el Hijo lo es igualmente. No hay atributo divino que el Padre posea y el Hijo carezca. La omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, eternidad, santidad, justicia, amor, todo lo que decimos del Padre, lo decimos igualmente del Hijo. Cuarto, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí está otra vez la doctrina de la providencia preservadora. Cristo no solo hizo el universo, lo mantiene en existencia. La palabra sustenta en griego es pherón, que significa más que simplemente sostener algo estático. Implica llevar hacia adelante, conducir hacia una meta, gobernar activamente. Cristo no solo evita que el universo se desintegre, lo está llevando hacia su consumación final. Toda la historia está bajo su gobierno. Cada evento grande y pequeño está siendo dirigido por su mano hacia el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios. Y esto lo hace con la palabra de su poder. Así como creó por su palabra, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así sustenta por su palabra. El universo existe porque Cristo continúa hablando su existencia en cada momento. Los filósofos y científicos se preguntan por qué hay algo en lugar de nada. ¿Por qué el universo continúa existiendo de un momento al siguiente? La respuesta bíblica es porque Cristo lo sostiene. Él es la razón de la existencia continuada de todas las cosas. Quinto, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este lenguaje de sentarse a la diestra es tomado del Salmo 110:1, el texto del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Sentarse a la diestra del rey era ocupar el lugar de máximo honor y autoridad. Era compartir el trono, ejercer el gobierno, recibir la adoración debida solo al soberano. Cuando el autor de Hebreos dice que Cristo se sentó a la diestra de la majestad, está afirmando que Cristo comparte el trono de Dios mismo. Ningún ángel, por exaltado que sea, podría sentarse en la presencia de Dios. Los serafines cubren sus rostros y claman, Santo, Santo, Santo. Pero Cristo se sienta como igual, como corregente, como Dios mismo sobre el trono del universo. El contraste entre Cristo y los ángeles que el autor de Hebreos desarrolla en el resto del capítulo es devastador para cualquier cristología que rebaje a Cristo a los ángeles. Dios nunca dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, a Cristo sí. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Son siervos, criaturas. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Escuchaste eso? El Padre llama al Hijo Dios, tu trono, oh Dios. No hay forma de evadir la fuerza de esta declaración. El Hijo es llamado Dios por Dios mismo. Los ángeles son enviados para servir a los herederos de la salvación, son siervos de los siervos de Cristo. Pero Cristo es el heredero de todo, el creador del universo, el que se sentó a la diestra de la majestad después de efectuar la purificación de los pecados. La superioridad de Cristo sobre los ángeles no es de grado, como si Él fuera simplemente un ángel más poderoso, es de naturaleza.
Ellos son criaturas, Él es el Creador. Ellos sirven, Él reina. Ellos fueron hechos, Él siempre fue. Esta doctrina tiene consecuencias prácticas inmediatas en la cultura del primer siglo. Como en muchas culturas hoy, había fascinación con los ángeles. Había quienes adoraban a ángeles, quienes buscaban experiencias angelicales, quienes colocaban a los ángeles como mediadores esenciales. El autor de Hebreos corta de raíz esa tendencia. Los ángeles son importantes, sí, son siervos de Dios, mensajeros del cielo, ministros para los santos, pero no son dignos de adoración y no pueden compararse con Cristo en ningún sentido. Hoy también hay fascinación malsana con los ángeles en ciertos círculos cristianos. Hay quienes buscan experiencias con ángeles más que comunión con Cristo. Hay quienes hablan más de su ángel guardián que de su Salvador. El mensaje de Hebreos es claro. Fija tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los ángeles son siervos. Cristo es Señor. Los ángeles ministran. Cristo salva. Los ángeles pasan, Cristo permanece para siempre. Hemos recorrido los textos fundamentales que establecen la preexistencia y eternidad de Cristo. Pero alguien podría preguntar, ¿por qué importa esto? ¿No es suficiente creer que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó? ¿Por qué necesitamos estas doctrinas aparentemente abstractas sobre su existencia antes de la creación? La respuesta es que todo lo demás depende de esto. Si Cristo no es quien la Escritura declara que es, entonces nada de lo que hizo tiene el valor que pensamos que tiene. Primera implicación. Solo un Salvador eterno puede ofrecer salvación eterna. El problema del pecado humano no es superficial. No es simplemente que hemos cometido algunas faltas morales que necesitan corrección. El pecado es una ofensa contra el Dios infinito y eterno, y una ofensa contra un ser infinito requiere una expiación de valor infinito. Un hombre ordinario, por perfecto que fuera, no podría pagar esa deuda. Su muerte tendría valor finito porque Él mismo es finito. Pero si Cristo es el Dios eterno, entonces su sacrificio tiene valor infinito. Una vida de valor infinito, ofrecida por pecadores de valor finito, es más que suficiente para cubrir toda la deuda. Por eso la Escritura puede declarar que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. No de algunos pecados, de todo pecado, porque el que murió no era un mártir ordinario, sino el Dios infinito encarnado. Segunda implicación, solo un creador puede recrear. La salvación no es solo perdón, es nueva creación. Pablo escribe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. ¿Quién puede crear de nuevo un corazón humano? ¿Quién puede tomar un pecador muerto en delitos y pecados y darle vida espiritual? Solo el Creador. Solo el que hizo el corazón humano en el principio puede rehacerlo en la regeneración. Si Cristo es meramente una criatura, no tiene poder para crear vida nueva. Pero si Cristo es el Verbo por quien todas las cosas fueron hechas, entonces tiene todo el poder necesario para hacer nuevas todas las cosas en nosotros. Tercera implicación, solo Dios puede perdonar pecados contra Dios. Cuando Jesús dijo al paralítico, «Tus pecados te son perdonados», los escribas murmuraron correctamente. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2:7. Tenían razón en su teología, aunque erraron en su aplicación. Solo Dios puede perdonar pecados porque todo pecado es ultimadamente contra Dios. David lo reconoció después de su adulterio y asesinato. Contra ti solo he pecado. Salmo 51:4. Si Jesús fuera menos que Dios, no tendría autoridad para perdonar. Sería como si yo pretendiera perdonarte una deuda que tú tienes con otra persona.
Solo el ofendido puede perdonar la ofensa. Pero si Jesús es Dios, el mismo Dios contra quien hemos pecado, entonces tiene toda la autoridad para declararnos perdonados. Y cuando Él dice, tus pecados te son perdonados, podemos tener la seguridad de que están realmente perdonados. Cuarta implicación, solo un Dios inmutable es digno de confianza absoluta. Vivimos en un mundo de cambio constante. Las promesas humanas se rompen, las circunstancias cambian, lo que parecía seguro ayer es incierto hoy. Pero si nuestro Salvador es el Dios eterno e inmutable, el mismo ayer y hoy y por los siglos, Hebreos 13:8, entonces tenemos un ancla que no se mueve. Sus promesas no fallan porque Él no cambia. Su amor no disminuye porque Él es eternamente fiel. La preexistencia de Cristo no es una doctrina académica sin relevancia práctica, es el fundamento de nuestra seguridad. Descansamos en un Salvador que no tuvo principio y no tendrá fin, que no cambia ni varía, que es tan confiable hoy como lo fue antes de la creación del mundo. Quinta implicación. Solo Dios es digno de adoración. La Escritura es absolutamente clara. Solo Dios debe ser adorado. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Adorar a cualquier criatura es idolatría, el pecado fundamental que merece juicio eterno. Y sin embargo, la Escritura presenta a Cristo como objeto de adoración. Los magos lo adoraron cuando era un niño. Los discípulos lo adoraron después de caminar sobre las aguas. El ciego sanado se postró ante él en adoración. Después de la resurrección, los discípulos lo adoraron sin reprensión. Y en Apocalipsis, toda la creación adora al Cordero junto con el que está sentado en el trono, atribuyéndole la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Si Cristo fuera una criatura, esta adoración sería blasfemia. Los ángeles rechazaron la adoración cuando Juan intentó postrarse ante ellos. Pedro rechazó la adoración cuando Cornelio cayó a sus pies. Pero Cristo aceptó adoración repetidamente sin jamás corregirla, porque esa adoración era apropiada. Negarle adoración a Cristo sería negarle lo que le corresponde como Dios, y adorarle como Dios es correcto porque Él es Dios. Sexta implicación. La preexistencia de Cristo fundamenta la doctrina de la Trinidad. No puedes tener una doctrina correcta de la Trinidad sin una cristología correcta. Si el Hijo no es eterno, entonces no hay Trinidad eterna. Si el Hijo fue creado, entonces hubo un tiempo, si podemos usar esa palabra, en que Dios existía solo sin el Hijo. Pero la Escritura presenta a un Dios que siempre ha existido como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La generación eterna del Hijo no es un evento que ocurrió en algún punto, sino una relación eterna que siempre ha sido. El Padre siempre ha sido Padre, lo que significa que el Hijo siempre ha sido Hijo. Esta es la doctrina que el Concilio de Nicea defendió contra Arrio en el año 325. El credo niceno confiesa que Cristo es Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre. Esta no fue una innovación teológica, fue la articulación precisa de lo que la Iglesia siempre había creído, basándose en las Escrituras. Cuando cantas Santo, 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 Señor Omnipotente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Estás confesando la verdad de la preexistencia eterna del Hijo. Cada himno trinitario, cada bendición apostólica, cada bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, presupone que el Hijo es coeterno y coigual con el Padre. ¿Qué significa todo esto para tu vida diaria? Permíteme ofrecerte algunas aplicaciones concretas de esta doctrina gloriosa. Primera aplicación. Adora a Cristo con la reverencia debida a Dios. Si Cristo es el Dios eterno,
Entonces no puede ser tratado casualmente. No es tu amigo de arriba o tu compañero espiritual. Es el Todopoderoso, el Creador de los confines de la tierra, el que sostiene el universo con su palabra. Cuando te acercas a Él en oración, acércate con reverencia. Cuando cantas su alabanza, hazlo con la conciencia de que estás dirigiéndote al Rey de Reyes. Cuando lees su palabra, recuerda que son las palabras del Verbo eterno que habló y los mundos fueron creados. La familiaridad con Cristo es un privilegio glorioso. El hecho de que podamos llamarlo Padre a través de Él, que tengamos acceso directo al trono de la gracia, que podamos acercarnos con confianza. Todo esto es evidencia de su gracia asombrosa. Pero esta familiaridad nunca debe degenerar en irreverencia. Él sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo criaturas. Los serafines que rodean el trono cubren sus rostros en su presencia. Los ancianos celestiales caen postrados ante Él. Toda la creación tiembla ante su majestad. Que nuestra adoración refleje algo de esa reverencia cósmica. Segunda aplicación. Confía en Cristo con seguridad absoluta. Si tu Salvador es eterno e inmutable, entonces sus promesas son absolutamente confiables. No tienes que preguntarte si cambiará de opinión. No tienes que temer que su amor se agote. No tienes que dudar de su capacidad para sostenerte. El que te prometió vida eterna es el mismo que tenía gloria con el Padre antes de la fundación del mundo. El que te prometió que nunca te dejará ni te desamparará es el mismo que sustenta el universo con su palabra. Cuando las circunstancias tiemblan, cuando las promesas humanas fallan, cuando todo parece incierto, recuerda en quién has creído. Tu fe no descansa en un líder temporal, sino en el Dios eterno. Tercera aplicación. Rechaza cualquier enseñanza que rebaje a Cristo. A lo largo de la historia han surgido herejías que niegan la plena deidad de Cristo. Algunas son obvias, como los testigos de Jehová que lo llaman un Dios menor. Otras son más sutiles, como teologías que enfatizan tanto la humanidad de Cristo que prácticamente ignoran su divinidad. Armado con el conocimiento de lo que la Escritura enseña, debes estar preparado para discernir y rechazar estas enseñanzas falsas. No importa cuán elocuente sea el maestro, cuán popular sea el libro, cuán grande sea la organización. Si rebajan a Cristo de su posición como Dios eterno, están predicando otro evangelio. La línea que separa la ortodoxia de la herejía a menudo corre exactamente por esta doctrina. Cuida celosamente tu confesión sobre quién es Cristo. Cuarta aplicación. Proclama a Cristo como Señor y Dios. Tu testimonio no debe ser simplemente que Jesús fue un buen maestro o un ejemplo moral admirable. El mundo está lleno de buenos maestros y ejemplos morales. Lo que hace único a Jesús es que Él es Dios. Cuando compartas tu fe, no tengas temor de proclamar la plena deidad de Cristo. Él no es uno entre muchos caminos, es el único camino porque es el único que es Dios encarnado, el único que pudo morir una muerte de valor infinito, el único que resucitó por su propio poder. El Cristo que predicamos es el Verbo eterno, el Creador del universo, el resplandor de la gloria del Padre. Nada menos que esto es el Evangelio verdadero. No diluyas el mensaje para hacerlo más aceptable. No rebajes a Cristo para no ofender. El escándalo del Evangelio no es solo la cruz, es también la identidad del crucificado. Dios murió por nosotros. El Creador se hizo criatura para salvar a sus criaturas. El Eterno entró en el tiempo para rescatar a los que estaban bajo la maldición del tiempo. Este es el mensaje que predicamos. Este es el Cristo que proclamamos, y si el mundo lo rechaza, rechaza al único que puede salvarlo. Quinta aplicación. Vive a la luz de la eternidad. Si tu Salvador es eterno, entonces tus perspectivas deben ser eternas.
Los problemas temporales, por graves que parezcan, son momentáneos comparados con la eternidad. Las bendiciones temporales, por dulces que sean, son sombras comparadas con la gloria venidera. Pablo escribió, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Podía llamar leve a sus tribulaciones porque las medía contra el telón de fondo de la eternidad. Tú sirves a un Señor eterno, tienes una herencia eterna, vivirás para siempre con Él. Que esta realidad moldee tus prioridades, tus decisiones, tu manera de enfrentar cada día. Las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria que será revelada. Los placeres del pecado son momentáneos, el gozo de Cristo es eterno. Las posesiones terrenales se corroen y se pierden, el tesoro en el cielo permanece para siempre. Cuando entiendes que tu Salvador existía antes del tiempo y reinará después de que el tiempo termine, empiezas a medir todo por una escala diferente. Lo que el mundo considera importante se vuelve pequeño. Lo que el mundo ignora, la fe, la santidad, la comunión con Dios, se revela como lo único verdaderamente valioso. Vive como alguien que pertenece a la eternidad, porque eso es exactamente lo que eres. Fuiste rescatado no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuiste comprado para un destino eterno por un Salvador eterno, que tu vida refleje esa realidad gloriosa. Inclina tu corazón ante el Señor y haz esta oración tuya. Eterno y glorioso Dios, Verbo que era en el principio, que era con Dios y que era Dios, me postro ante ti con reverencia y asombro. ¿Quién soy yo para contemplar tu gloria? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y sin embargo, tú que creaste los cielos y la tierra, tú que sostienes el universo con tu palabra, tú que compartías gloria con el Padre antes de que el mundo existiera, te dignaste a hacerte carne y habitar entre nosotros. Te adoro, Señor Jesús, como el Dios eterno que eres, no como un profeta entre profetas, no como un ángel exaltado, no como la primera de las criaturas. Te adoro como Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre. Gracias porque tu eternidad es la garantía de mi salvación. Gracias porque tu sacrificio tiene valor infinito, suficiente para cubrir todos mis pecados. Gracias porque el Creador se hizo mi Redentor y el que sustenta todas las cosas me sostiene a mí. Perdóname por las veces que te he tratado con ligereza, olvidando quién eres realmente. Perdóname por las veces que mi adoración ha sido tibia, como si estuviera dirigida a un ser inferior. Perdóname por las veces que he dudado de tu poder, olvidando que tú hiciste los cielos y la tierra. Ayúdame a vivir de manera digna de tan grande Salvador. Que mi adoración refleje tu majestad. Que mi confianza descanse en tu inmutabilidad, que mi testimonio proclame tu plena deidad, que mi vida entera sea un himno a tu gloria eterna. Guárdame de toda enseñanza que te rebaje o te disminuya. Dame discernimiento para reconocer el error cuando se presente disfrazado de verdad. Hazme firme en la confesión de la fe una vez dada a los santos. Y cuando llegue el día en que vea tu gloria revelada plenamente, cuando contemple aquella gloria que tenías con el Padre antes de la fundación del mundo, que pueda unirme al coro celestial que clama, digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Tuya es la gloria, Señor Jesús, ahora y por los siglos de los siglos. Te entrego mi adoración, no como quien da algo a un ser inferior, sino como quien devuelve lo que siempre te ha pertenecido. Toda alabanza, toda honra, toda gloria te pertenece, porque tú eres Dios desde la eternidad y por la eternidad.
Haz que mi vida sea un reflejo, aunque imperfecto, de tu gloria eterna. Que cada palabra que pronuncie, cada decisión que tome, cada paso que dé, sea para la alabanza de tu nombre glorioso. Amén. Hemos contemplado hoy una de las verdades más sublimes de nuestra fe, la preexistencia y eternidad de Jesucristo. No es una doctrina periférica, es el corazón mismo del Evangelio. Porque si Cristo no es quien la Escritura declara que es, el Verbo eterno, el Creador del universo, el resplandor de la gloria del Padre, entonces no tenemos Salvador. Pero si Él es todo esto, entonces tenemos más de lo que jamás podríamos necesitar. En Juan 1, aprendimos que el Verbo era en el principio, era con Dios y era Dios, y que por Él todas las cosas fueron hechas. Este prólogo nos establece la perspectiva correcta. Jesús no es un hombre que fue elevado a la divinidad. Es Dios que descendió a la humanidad. En Juan 17 escuchamos de los propios labios de Jesús que tenía gloria con el Padre antes de que el mundo existiera. En el momento más solemne de su ministerio terrenal, justo antes de la cruz, Jesús reveló la gloria eterna que voluntariamente había velado para hacerse uno de nosotros. En Colosenses 1 vimos que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el que creó todas las cosas y en quien todas las cosas subsisten. Pablo nos mostró a un Cristo que no es solo importante, sino absolutamente supremo sobre todo lo que existe. En Hebreos 1 contemplamos que Él es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, superior a los ángeles, sentado a la diestra de la majestad. El autor nos llevó a las alturas de la cristología para que nuestra adoración alcanzara las alturas apropiadas. Estas no son especulaciones filosóficas, son revelaciones divinas, son las verdades sobre las cuales descansa nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra salvación eterna. Que esta doctrina no permanezca como mero conocimiento intelectual, que transforme tu adoración, profundice tu confianza, fortalezca tu testimonio y moldee toda tu vida. Servimos a un Cristo eterno, adoramos a un Salvador que es Dios. Descansamos en un Señor que era, que es y que será por los siglos de los siglos. Si este mensaje ha edificado tu fe, compártelo con otros que necesitan conocer la grandeza de nuestro Salvador. Suscríbete al canal La Palabra Sagrada si aún no lo has hecho, y activa las notificaciones para recibir más enseñanzas sobre las grandes doctrinas de nuestra fe. La Iglesia a través de los siglos ha confesado estas verdades. Los mártires han muerto por ellas, los credos las han preservado y nosotros las heredamos. No para guardarlas en un museo teológico, sino para vivirlas, proclamarlas, defenderlas. Recuerda siempre las palabras con las que Tomás cayó de rodillas ante el Cristo resucitado. Señor mío y Dios mío. Esa fue la confesión que Jesús aceptó sin corregirla porque era la verdad. Tomás había entendido finalmente quién estaba frente a él. No solo su Señor, sino su Dios. Que esa sea también tu confesión hoy y siempre, que vivas cada día en la luz de esta realidad gloriosa. Tu Salvador es el Dios eterno. Amén. Esta es una representación educativa. Este contenido está basado en los sermones y escritos históricos de Aidan Wilson Tozer. Narración con tecnología de voz y a fuentes históricas auténticas. Proyecto educativo Ecos de la Reforma.